Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 19 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Y como siempre, vamos a tener lo más destacado a nivel informativo de este fin de semana. Saludamos, como siempre, también a quienes nos siguen a través del 6.1, también en todos los cables del país y a través de nuestra emisión en vivo, vía YouTube y, por supuesto, por radio, a través de la Uniradio, la 107.7, la FM de la Universidad de la República. Los hechos más destacados del fin de semana, nuestro habitual resumen de noticias, también informe de Federico Jurkovic, hoy con un nombre bastante particular. Quédese, en un rato vas a ver de qué estoy hablando. Y por supuesto, lo que pasa en exteriores, en los móviles, a cargo en este caso de Abril Mederos, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Abril? Buenas tardes, bienvenida. Josema, ¿cómo estás? Bueno, hoy estamos en el Teatro Solís porque estamos a tan solo una hora aproximadamente del estreno de la obra Autopsia sobre lo impune, una obra del dramaturgo y director Fernando Parodi que aborda la historia de la masacre de las muchachas de Abril, que también se está conmemorando este domingo, esta historia del 21 de abril de 1974, donde las fuerzas conjuntas durante la dictadura cívico-militar asesinaron a estas tres jóvenes. Estamos hablando de Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanik en Brazo Oriental, que de hecho esta mañana se realizó un acto en conmemoración con la presencia de madres y familiares, la Comisión de Sitios de Memoria, que ya tienen pronta la placa de sitio de memoria para colocar en ese domicilio donde ocurrió hace 50 años esta masacre. Pero más adelante, en unos minutos nada más, vamos a tener la palabra de Fernando Parodi, el director, así que si les parece nos reencontramos en unos minutitos y charlamos con él sobre este estreno tan importante aquí en el Teatro Solís. Claro que sí, Abril, entonces volvemos en un rato al Solís contigo con ese asunto. Bueno, decía, hay mucha información para compartir con ustedes. Aquí están, estos son nuestros titulares. Acto en el barrio y estreno teatral en el Solís en homenaje a las muchachas de Abril asesinadas por un comando militar el 21 de abril de 1974 durante la dictadura de Juan María Bordaberry. El diputado blanco Álvaro Viviano dijo que nadie le avisó que era investigado por presunto entorpecimiento judicial en el caso Penades y adelantó que pedirá cita con la fiscal. El presidente del PIT-CNT convocó a una concentración el sábado 27 en la Central Obrera para partir hacia el Parlamento y entregar las firmas para plebiscitar la reforma jubilatoria. Cabildo Abierto analiza extender la recolección de firmas para reformar la Constitución e impedir la usura y que la votación sea en el balotaje en las departamentales de 2025. Empresas de Estados Unidos iniciaron el 30% de las demandas en los estados latinoamericanos en el marco de los acuerdos de protección de inversiones. La Intendencia de Montevideo completó el programa 100 semáforos, totalizando casi 900 unidades en toda la ciudad desde que la primera fue colocada en 1953 sobre la avenida 18 de Julio. Estados Unidos dio un nuevo respaldo a Israel, vetando el ingreso de Palestina como Estado de pleno derecho a la ONU, respaldado por 12 países en el Consejo de Seguridad. Bueno, muy bien, decir las cosas. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20, aquí en la pantalla de TV Ciudad, con la edición domingo de MBD Noticias. Como siempre también, a esta hora, hacemos un repaso de lo más destacado de la semana en nuestro habitual resumen. En las profundas desigualdades que existen a nivel territorial en Montevideo, el déficit de ciudadanía, la necesidad de hacer mega operativos, pero no policiales, mega operativos sociales, operativos de saturación de viviendas, salud, educación y empleo. Nosotros otorgamos la información a ANCAP para que brinde el beneficio. Por ende, no es el MIES quien procesa las denuncias se tienen que procesar por la vía penal, ¿no? Cuando lo asesinaron, Vladimir Roslik tenía 43 años, una esposa, Marisa Balkin, y un hijo de pocos meses, Valery. La madrugada del 15 de abril de 1984 fue secuestrado de su casa en San Javier en un operativo contra miembros de esa comunidad sospechada de comunista por la dictadura. Esto por el origen ruso de sus habitantes, descendientes de los fundadores del pueblo que integraban la comunidad Nueva Israel y habían llegado al país en 1913
permanece escapando del tsarismo. Un caso claro en donde la gestión de la inspección de trabajo hace saltar una situación que trasciende incluso el tema del propio derecho laboral, ¿no? Había algunas condiciones de trabajo que no eran adecuadas, como hacinamiento, condiciones de remuneración, etc. Los objetivos que nosotros nos trazamos en el terreno de contribuir al triunfo del Frente Amplio, en el sentido de fortalecer el espacio sereñista, bueno, hoy por hoy se lograrían con más factibilidad sin nuestra precandidatura. Yo creo que lo que hace es que el Frente Amplio quede más desbalanceado de lo que estaba. Más desbalanceado los sectores, quizá más duros, más radicales, pero bueno, serán los Frente Amplistas que tendrán que jugarlo. Nosotros les estábamos hablando a mucha gente que votó el Frente Amplio y no nos votó el 2019 por prejuicio, porque había manija. Cómo llegamos a esta persona fue buscando parentesco con nuestra base de datos criminal. Queríamos ver si dentro de los criminales que nosotros teníamos en nuestra base de datos podíamos estudiar un tipo de algún parentesco cercano para poder aportar luz a los investigadores de campo. La calle Pou declaró ante el organismo un patrimonio neto de 23.127.616 pesos, lo que a la cotización actual del dólar representa 597.332 dólares. En el documento se especifica que la calle vendió su antigua casa de La Tabona por 550.000 dólares. Y que tuvo además un incremento muy importante en su patrimonio, un 60% creció. Los mejores 5 años. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Lo decíamos en nuestros titulares. El diputado nacionalista Álvaro Viviano dijo que su nombre está sometido al escarnio público. Esto al aparecer vinculado al caso Penades, y pedirá además una entrevista con la fiscal del caso, Alicia Guión. El legislador se manifestó indignado por el hecho de aparecer asociado a un episodio al que calificó como aberrante. La verdad que a mí nunca nadie me dijo nada, no me llamó. Esta causa lleva un año largo y nunca tuve la menor proximidad con la situación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se trata sin lugar a dudas de una causa compleja, aberrante de todo punto de vista, con la cual yo me siento a años de distancia de todo punto de vista. Hasta la eventual insinuación da escalofríos. Y yo puedo asegurar, ustedes me conocen, de que bueno, no tengo nada que ver con esa situación. Si hay un punto de proximidad, capaz que hasta lo personal, tiene que ver con que, bueno, yo fui pareja durante mucho tiempo de la que fue su secretaria, que además ya declaró en la causa y lo hizo como testigo. Por tanto, eventualmente capaz sea ese donde está vinculada la asociación. En tercer lugar, yo creo que hay que ir adelante de los problemas. Yo, en este caso, voy a pedir una audiencia con la fiscal, donde tenga oportunidad, el martes, seguramente después del feriado, para, bueno, conocer la situación, esclarecer, charlar con ella, ver un poco el estado de situación, y si ella entiende pertinente que de mí requiera algo, por supuesto que lo va a tener. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a hablar de los plebiscitos, o por lo menos algunos de los plebiscitos que están en la vuelta, que se están recolectando firmas justamente para concretarlos. A una semana del plazo constitucional para presentar las firmas, las dos campañas que buscan plebiscitar propuestas en las próximas elecciones nacionales entran en la recta final. Por un lado, está la que impulsa el PIT-CNT, FUCBAN y la FEU, principalmente, que todo indica que ya llegó al menos al mínimo de las 270.000 requeridas. Este sábado, la Unión de Juventudes Comunistas informó que había entregado más de 19.000 adhesiones que, sumadas a las más de 246.000 anunciadas el 2 de abril, casi completan el número final. Faltan sumar las reunidas en los últimos 15 días por las demás organizaciones y partidos políticos que apoyan justamente el plebiscito, y las que se van a recolectar el 26 durante un nuevo aniversario de la FEU. Por todo eso, ayer el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, habló de victorias y convocó a una concentración el 27 de abril, previo a la entrega de las papeletas en el Parlamento. Estamos construyendo una hazaña, una victoria popular en la campaña Firmá tus derechos, porque es ético, es justo, es necesario
y es cargado de futuro enfrentarse al capital financiero y sostener que la seguridad social es un derecho humano fundamental. Gracias, 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 muchas gracias en nombre de las vastas masas de la clase trabajadora. Los esperamos el sábado 27 a las 12 horas en el local del PICNT para entregar un tsunami de firmas al Parlamento. ¡Viva la unidad del pueblo uruguayo! ¡Viva el futuro! Eso por un lado. Por otra parte, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que llevan reunidas unas 215.000 firmas y que si bien esperan llegar a las 270.000 necesarias, en caso de no hacerlo, buscarán llevar el plebiscito al balotaje y, en última instancia, van a proponer que la consulta popular se someta a la votación en las elecciones departamentales de 2025. Nadie puede dudar de la importancia que ha tenido toda esta movida que hemos impulsado en estos últimos meses. Por primera vez los uruguayos, o muchísimos uruguayos, escucharon la palabra usura. Se dieron cuenta que en este país se venía aplicando usura desde hace muchísimos años. Y también supieron que eso es una violación a la Constitución de la República flagrante que se hace todos los días en este país y que parece que a muchos no molestara. Por primera vez los uruguayos escucharon un concepto de deuda justa, lo cual implica que también hay una deuda injusta. Nosotros vamos a seguir hasta completar las firmas. Hay una elección antes, que es la del balotaje, es una elección también. Y ahí tendríamos hasta el 24 de mayo. Yo pienso que si no se llegara al 27 de abril, va a ser por muy poco y en pocas semanas más vamos a tener las firmas necesarias. Pero aparte, hay leyes que a veces se dictan en el Parlamento que dicen entran en vigencia con una fecha retroactiva a la fecha de votación. No veo cuál sería el obstáculo de que se vote en mayo algo con vigencia a partir del 1 de marzo anterior. Hablamos de la reforma de la seguridad social, también de este proyecto de Cabildo Abierto que tiene como fin, evitar la usura en prestamistas y demás, y financieras, pero también Manini se expresó a otro asunto y justamente confirmó que van a impulsar el proyecto, van a apoyar el proyecto que impulsa el sector Colorado Ciudadanos para establecer la obligatoriedad de que el ingreso y los ascensos en las intendencias sea por concurso. Si bien el tema será discutido oficialmente este miércoles en la mesa política, hay consenso sobre esta decisión, dijo Manini. Cabildo Abierto va a acompañar, más allá que formalmente la mesa política se reúne el próximo miércoles, pero ya he hablado con los integrantes de la mesa política, hay consenso, yo diría que hay unanimidad de que vamos a acompañar ese plebiscito porque entendemos que es bueno, aparte queremos ser coherentes con lo que votamos en el Senado, que votamos a favor del proyecto de ley que había presentado el extinto senador Adrián Peña. Y en ese sentido, ¿cómo ven lo que podría proponer el Frente Amplio sobre extender esa medida a toda la administración? Por lo que hemos sabido de la propuesta del Frente Amplio, estamos totalmente de acuerdo, también la acompañaríamos si se extiende a toda la administración. Habrá consenso finalmente, se va a discutir esta semana entonces. Bueno, vamos a meternos ahora en asuntos vinculados al pasado reciente, porque la referente de madres y familiares de detenidos desaparecidos, estamos hablando de Elena Zaffaroni, dijo que si bien el actual gobierno financió varios programas vinculados al tema, votó normas que, según dijo ella, consideran regresivas. En ese marco, adelantó que después de las internas de junio van a pedir entrevistas con las y los candidatos presidenciales. Los gobiernos hacen muy poco, demasiado poco, y en este gobierno se votaron también, a pesar de que ofrecían su compromiso y en algunas cosas apoyaron con presupuesto la búsqueda, votaron leyes absolutamente regresivas en este sentido, contradictorias para la verdad, totalmente opuestas en el sentido contrario de un armado de una verdad y de una profundización de la justicia. Y lo que ninguno ha hecho es entregar información, que es
lo que debería ser que esta campaña electoral hubiera un compromiso profundo para entregar toda la información sobre lo que pasó y sobre los detenidos desaparecidos. Tiene que ser una política de Estado. Todos los partidos nutren estos trabajos, nutren las marchas, todas las personas, los ciudadanos, porque crece en el país y crece en nombre de después votan lo que sea, ¿no? Y los gobiernos no prestan atención a esa demanda. Y esa demanda pensamos ponerla sobre la mesa en diálogo, sí, cuando estén los candidatos veremos. Bueno, Zaffaroni hizo estas declaraciones durante un acto homenaje por los 52 años de los asesinatos de Ivette Jiménez y Luis Martireni, que incluyó justamente una colocación de una placa de memoria por parte de la Comisión de Vecinos del barrio Malvin. El hecho ocurrió el 14 de abril de 1972 en la calle Amazonas 1440 en el marco de un operativo de persecución y captura de integrantes del MLN. La importancia es visibilizar a los muertos asesinados en Uruguay, que no han tenido es algo que no se ha reconocido, que no ha tenido la trascendencia que debería tener en este momento. Son muchos y murieron en territorio uruguayo, y creo que eso y las responsabilidades que eso conlleva para algunas personas es lo que ha hecho que el tema sea mucho más silenciado que otros temas de derechos humanos. Mis padres no lucharon contra la dictadura, que había antes de la dictadura una tiranía que prohibía palabras, que torturaba obreros, que prohibía huelgas, que buscaba a los trabajadores en su casa si hacían huelga, y que mis padres y todos sus compañeros luchaban para cambiar esta sociedad por una sociedad mejor. Todos los episodios que sucedieron en este mes, en el año 72, fue un antes y un después para los pasos de la dictadura. Acá donde acribillaron al matrimonio Martirena en un operativo, ellos eran integrantes del MLN, pero no permitieron que se entregaran sin resistencia, sino que acribillaron el lugar. Hoy es 21 de abril, se cumplen 50 años del asesinato justamente de las muchachas de Abril. Se trata de uno de los casos más emblemáticos del terrorismo de Estado en nuestro país, que motivó además que en el año 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene a Uruguay a reconocer justamente su responsabilidad en estos asesinatos. Washington Barrios no estaba en su apartamento en la madrugada del 21 de abril de 1974, cuando un grupo de Comando de Artillería 1 se apersonó en el lugar en un operativo del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas. Quien sí estaba en la casa de la calle Mariano Soler 3098 era la esposa del militante Tupamaro, al que el ejército buscaba detener. Silvia Reyes tenía 19 años y estaba embarazada. Esa noche la acompañaban sus compañeras, Laura Raggio, también de 19 años, y Diana Maidanik, de 22, que se habían quedado a estudiar y a dormir. Las tres militaban en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. En su testimonio ante la Comisión Investigadora Parlamentaria que se conformó en 1985 para indagar sobre la desaparición de personas en dictadura, Hilda Fernández, madre de Barrios y suegra de Reyes, declaró que las asesinaron atrás de la puerta del comedor, en un rincón, mientras ella suplicaba que no disparen. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Uruguay a asumir su responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad de las muchachas de Abril y de los militantes Luis Eduardo González y Óscar Tassino. En 2022, el militar Juan Rebollo fue procesado con prisión por el triple homicidio. El otro hombre a cargo del operativo fue el represor José Gavazo, que murió durante el proceso judicial. Bueno, y vamos a seguir en tema ahora, pero desde exteriores. Abril Mederos ya nos adelantó y ahora desarrolla. Adelante, Abril, contanos más.
Gracias, José Macías. Bueno, como lo adelantábamos hace unos minutos nada más, ya estamos en presencia de Fernando Parodi, director y uno de los dramaturgos, junto con Verónica Mato, de esta obra que se estrena hoy a 50 años de la masacre de las muchachas de Abril, Autopsia sobre lo impune. Fernando, muchas gracias por estos minutos y felicitaciones por este estreno. ¿Cómo te sentís, cómo se vive este día, que además es el aniversario, este 21 de abril de 1974, que cumple 50 años hoy? Muchas gracias. Y bueno, hay un estreno siempre es un motivo de un poco de nervios, y ahora se le suma que estamos conmemorando los 50 años de un asesinato tremendo. Recién, mientras esperaba un poquito, veía familiares de ellas por aquí llegando al teatro. Eso hace que sea un poco más conmovedor, quizás, el momento. Pero estamos bien, estamos muy contentos de estar acá y preparados para recibir a la gente. ¿Participaste del acto de esta mañana o tuviste conocimiento de la ocasión? Sí, estoy al tanto del acto, pero no pude participar porque estábamos realizando el montaje acá. Hoy ha sido todo un día de adentro del teatro, no me enteré ni que llovió. Bien, la obra se llama Autopsia sobre lo impune y despierta de alguna manera ciertas preguntas sobre la elección del título. ¿Por qué se elige este nombre o este enfoque, quizá en pos de esclarecer ciertas cuestiones de este caso, que es emblemático pero que aún así tiene ciertos vericuetos que todavía no han sido aclarados? ¿Qué es lo que busca abordar esta obra en ese sentido? Sí, bueno, es un caso que todavía está en tensión, ¿sí? En la justicia, por ejemplo, aún es una causa abierta. Hay un procesamiento en espera de condena. La palabra autopsia viene de la autopsia histórica que realizó Hugo Rodríguez, médico forense para la justicia. Hay algo en la autopsia histórica que tiene que ver en su procedimiento de indagación, de recabar testimonios, de hacer un relevamiento del espacio. En fin, mucha coincidencia entre ese procedimiento de autopsia histórica y lo que yo pensaba, sobre todo para el segundo cuadro de la obra. El espectáculo es un espectáculo que está estructurado en 2 cuadros. Hay un primer cuadro donde nos vamos a encontrar con Diana, Laura y Silvia, 30 minutos antes del asesinato. Ese cuadro es de un estilo realista, pero nosotros lo llamamos la ficción porque de eso no hay ningún documento. No sabemos, ni nadie sabe qué pasó en esos 30 minutos. Y ese cuadro da paso a un segundo, que lo llamamos lo real, porque trabajamos con muchísimo material de documento, ¿sí? Muchísimo material real, pero es un cuadro mucho más espectacular. El estilo es un teatro postdramático, donde las actrices lo que hacen es presentar todas las voces que se han levantado en torno a este acontecimiento real. ¿Sí? Voces de la justicia, voces de los militares, voces de los familiares, voces del periodismo, que de alguna manera han estado como construyendo un relato sobre este acontecimiento real. Bien, hay que recordar que estamos hablando, para quien no conoce, del caso del triple homicidio de 3 jóvenes de entre 19 y 22 años, que además no eran el objetivo inicial de ese operativo militar de la dictadura. ¿Cómo fue justamente ese proceso? ¿Recibieron testimonios de familiares? ¿Cómo construyeron la obra en ese sentido? Sí. Hoy se están cumpliendo los 50 años, a las 2:45 de la mañana se cumplieron los 50 años del asesinato. Fue un operativo represivo del órgano coordinador de operaciones antisubversivas, militares y policías, que estaban en busca de Washington Barrios, el esposo de Silvia Reyes, una de las asesinadas. Y bueno, a mí me impactó el operativo por la juventud de las víctimas, 2, Laura y Silvia de 19 años y Diana de 22, el hecho de ser mujeres, el exceso de la violencia. Entonces ahí hubo una primera reacción en mí que tuvo que ver como más con el ámbito privado, que me conmovió mucho ponerme en el lugar de esas familias, ¿sí? Y ahí observé como una tragedia privada. Pero si eso me estaba pasando a mí muchísimos años después, entendí que esto era una tragedia más colectiva y ahí sí empecé a ver esto de todo lo que se ha construido en torno, ¿no? Entonces ahí empezó como la investigación. En la investigación hubo gente que aportó mucho material, ¿sí? La autopsia histórica fue clave, condicionó el nombre incluso,
y también desde la justicia hay mucho material, porque es una causa que la primera denuncia se hace en 1986, o sea, el periplo en la justicia es extensísimo, y también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2007, por lo tanto ahí hay mucho material, los abogados de IEL Sur, Martín Fernández, y después testimonios y de la familia, ¿no? Yo lo primero que hago es ponerme en contacto con la Comisión Memorias Muchachas de Abril, así que está integrada básicamente por hermanos, primos, sobrinos, porque necesitaba también como tener el aval de ellos de poner este espectáculo en escena. No los contenidos del espectáculo, pero sí de que pusiéramos en escena un espectáculo que habla de sus familiares tan cercanos. Entonces también los entrevistamos con ellos, nos entrevistamos con testigos presenciales del acontecimiento, y bueno, todo ese corpus de material fue dando lugar al segundo cuadro, en donde mucho de ese material pasa a la escena directamente, y a nivel de material para poder construir a estos personajes en el primer cuadro, ¿no? Que es más de representación. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, mucho éxito en este estreno. Teníamos entonces la palabra de Fernando Parodi, el director de Autopsia sobre lo impune, que recordemos estrena esta noche, este domingo, y va a estar disponible en cartel hasta el 12 de mayo aquí en el Teatro Solís para quien esté interesado. Volvemos a estudios. Muy bien, muchas gracias Abril Mederos por tu trabajo allí desde el Teatro Solís, ¿no? Hoy, como decíamos, ¿no? Se conmemoran 50 años del asesinato de las muchachas de Abril, lo que no fue un enfrentamiento, como que muchos años se quiso imponer esa teoría, pero bueno, las pericias del momento, entre otras cosas, señalan que fueron acribilladas por los militares allí de la dictadura y que ellas no tenían un poder de fuego como para poder responder. Un dato que, vale la pena aportar en este marco. Bueno, les contábamos también, hace un rato les contábamos de lo que decía el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, a propósito de la campaña de recolección de firmas contra la reforma jubilatoria. Las declaraciones fueron realizadas este sábado en el acto por el aniversario de la masacre de 8 militantes comunistas de la seccional 20. Esto ocurrió el 17 de abril de 1972. En ese contexto, la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, puso el foco en la importancia que tuvo y tiene la unidad para su fuerza política. Creo que es tan importante que los frenteamplistas nos mantengamos unidos. No distraernos con nada, no dejarnos dividir. ¿Ustedes se imaginan cuál sería, qué dirían cualquiera de nuestros mártires, los mártires de la 20, pero lamentablemente la larga multitud, enorme multitud de mártires del Partido Comunista, del Frente Amplio, los mártires del Uruguay? Si hoy escucharan a la derecha hablando de la polarización del Frente Amplio, ¿de qué polarización me están hablando? Si nosotros tenemos una épica que nos mira desde el fondo de la historia, que nos mira desde las compañeras y los compañeros que con miedo se animaron a llevar unas rosas o unos claveles cuando se acercaba la fecha, una militancia que nunca abandonó la calle, una militancia que hoy sigue enarbolando banderas, sigue recorriendo los barrios, sigue pintando muros, sigue cuidando locales, sigue arriesgándose. Una militancia que construyó ese enorme programa que nos une, que siempre nos ha unido. Cambiamos de tema una vez más. Les contamos que UTE comunicó que a partir del próximo 1 de mayo subirán los precios para la recarga de los vehículos eléctricos en los puntos habilitados por la empresa pública. Además, comenzará a regir una multa para aquellos usuarios que permanezcan conectados sin que el auto se esté cargando. A partir del 1 de mayo, el precio de la recarga de vehículos eléctricos en los puntos habilitados de UTE subirán según las distintas modalidades, de acuerdo con la información que la empresa comunicó a los usuarios del servicio en las últimas horas. Los precios en los puntos de carga de corriente continua serán 8,57 pesos masiva por kilowatt, 97 pesos masiva el fijo por conexión y 9 pesos masiva por minuto de conexión sin carga. Por su parte, los precios en los puntos de carga de corriente alterna serán 7,54 pesos masiva por kilowatt, 40 pesos masiva base por conexión y 7 pesos masiva precio por minuto de conexión sin carga.
Estos valores regirán durante las 24 horas del día de manera constante y a partir del 1 de mayo también entrará en vigencia un descuento para vehículos de uso particular y flotas empresariales hasta el 31 de diciembre de 2025. La multa por uso del servicio sin necesidad busca mejorar la fluidez del acceso a los puntos de carga y según precisó la UTE, la sanción correrá después de los 20 minutos de iniciada la infracción. Nos metemos en asuntos políticos ahora, pero que vinculan a Uruguay, pero tienen que sus epicentros fuera de fronteras. Por ejemplo, les contamos que la Corte Electoral uruguaya no fue invitada hasta el momento por Venezuela para participar de las próximas elecciones en aquel país el próximo 28 de julio. Los comicios en el país caribeño se dan en el marco de un conflicto regional en el que pocos países respaldan el proceso democrático en Venezuela. Fuentes de la Corte Electoral dijeron a MBD Noticias que el Consejo Electoral venezolano no solicitó observadores uruguayos para el 28 de julio, como tampoco lo había hecho en 2018 con el Frente Amplio en el gobierno. En ese entonces la Cancillería reconoció el triunfo del oficialismo, pero expresó que la elección confirmó la necesidad de un diálogo nacional amplio, inclusivo y respetuoso entre todos los actores políticos y sociales. Por su parte, la Organización de Estados Americanos concluyó que los comicios no tuvieron las garantías necesarias, marcando un quiebre en el vínculo de Venezuela con la OEA y buena parte de los países que la integran. A tal punto que en 2019 la OEA auspició la proclamación de Juan Guaidó como presidente venezolano y su secretario general, Luis Almagro, alentó una invasión militar durante un acto en la frontera colombo-venezolana. Tanto Guaidó como las sanciones no dieron el resultado esperado de derrocar a Maduro y con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en 2021 Guaidó perdió el apoyo externo. Si bien la presión de Washington sobre Caracas disminuyó, la tensión aumenta a medida que se acerca el 28 de julio por el reconocimiento internacional que tendrán o no los comicios, en los que competirán 13 candidaturas. En este contexto, el gobierno de Nicolás Maduro, que va por la reelección, firmó un nuevo convenio con la Comisión de Expertos Electorales de Latinoamérica, que ya participó de anteriores elecciones, destacando la transparencia del sistema venezolano. La Comisión de Expertos es reconocida por su neutralidad, al estar integrada por ex autoridades electorales latinoamericanas y desplegar habitualmente misiones en todos los países. La última fue en febrero en El Salvador, cuando el presidente Nayib Bukele fue reelecto con más del 90% de los votos. A propósito de este tema, recordemos que el miércoles el Senado designó y aprobó la designación justamente de Silvana Montes de Oca como embajadora de Uruguay en Venezuela en sustitución del renunciante Eber da Rosa. Hasta el momento no se ha comunicado si la funcionaria asumirá su cargo antes o después de las elecciones del próximo 28 de julio. Bueno, informe especial, momento de informe especial a esta hora en MBD Noticias y es como siempre recibimos ya a nuestro compañero Federico Jurkovic. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Josema? Un gusto. Buenas noches. Un nombre bastante particular. ¿El mío? Sí, no, el suyo es particular, su apellido sobre todo, pero no. Es la economía. Estúpido. Bueno, me lo está diciendo a mí, Josema. No, para nada. No. Siempre de la vereda respeto, Fede querido, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué este título? Bueno, el título es una frase que acuñó quien vemos allí, Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, pero la dijo en 1992 cuando todavía era gobernador de Arkansas, así se postulaba a la presidencia. Es la economía, estúpido, dijo Bill Clinton en su debate con George Bush, padre, que estaba queriendo o salía de la guerra del Golfo para ver los temas internacionales, cómo se mantienen en el tiempo y siempre las potencias y el comercio están metidos. Bien. En aquel entonces esa frase hizo, entre otras cosas, ganar a Bill Clinton, que cuando llegó a la presidencia, Josema, puso a rodar la pelota de la globalización a nivel mundial y tú sabes que con eso vinieron los famosos tratados de libre comercio y los tratados de protección de inversión. Efectivamente. Y a partir de entonces, a raíz de esos tratados que vinculan comercialmente a los países, pero sobre todo a las empresas, se creó una industria privada de los juicios de los inversores, ya no de los estados, pero sí contra los estados nacionales, preservando justamente las inversiones. La primera denuncia presentada contra un país latinoamericano fue en 1996 contra Venezuela por temas mineros y una empresa estadounidense fue la gestora. Digo porque todo esto empezó con Bill Clinton, con el Tratado de Libre Comercio conocido como NAFTA, que gobierna hoy por hoy con otro nombre en América del Norte, y a partir de ahí se empezaron a replicar con todos los países. Josema, hay un instituto que es el Transnational Institute,
que investiga todos estos temas vinculados a los juicios que les hacen a los países latinoamericanos y que Uruguay ha sido protagonista en algún caso. Recientemente teníamos el pronunciamiento contra el caso Pluna, contrario a Uruguay, pero también el de Philip Morris, que en su momento ganó Uruguay. De los 5 casos que se presentaron contra Uruguay, Uruguay ganó 4 y perdió este último en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Efectivamente, son un montón, más de 300. Bueno, esta es la lista. Desde 1996 hubo 327 casos contra estados de Latinoamérica. La mayoría, como ves ahí, tienen relación con la minería, el gas y el petróleo, nuestros recursos naturales entonces. Sí, interés de Estados Unidos siempre. Exactamente. Y el 104 iniciados, que son el 30% aproximadamente, son de inversores estadounidenses contra 23 de los 46 que hay en América Latina y el Caribe. Mirá la cifra. 33.630.000, es un disparate. Todas esas son los montos acumulados de los juicios ganados por inversores contra estados latinoamericanos y que evidentemente te modifican presupuestos por lo que implican monetariamente. Pero además, decir como un dato a colación de esto, por hora los abogados, los bufetes que trabajan en esto, ganan $1.000 por hora. Ecuador, y después te explico por qué, Josema, es un caso testigo en esto. Hablamos con Luciana Giotto, que es investigadora del Transnational Institute, y esto nos decía sobre Ecuador y los casos que sufre como ejemplo de lo que pasa en la región. A ver. Chevron contra Ecuador es uno de los casos más resonantes, creo que a escala mundial, ¿no? Donde se le hizo un juicio a la empresa Texaco por daño ambiental en la Justicia Nacional. La Justicia Nacional falla en contra de la empresa, donde se le obliga a hacer una reparación histórica gigantesca a las comunidades afectadas y además a remediar el daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana, pero por otra parte Chevron utiliza el arbitraje y tiene 3 demandas contra el Ecuador, 2 directamente relacionadas con este caso, y donde el tribunal arbitral falló diciendo que Ecuador debía, la palabra sería desoír el juicio nacional. O sea, es lo que tenemos estamos frente a un sistema de justicia privado y privilegiado para el inversor extranjero. Es un sistema privado que saltea la justicia nacional para generar un ámbito en donde el inversor tiene todas las de ganar frente a comunidades afectadas por daños de diferente tipo, ¿no? Entonces, esa es una realidad, sí. Clarísimo. Bueno, ¿qué pasa con Ecuador, Fede? Bueno, Ecuador lo elegimos también, Josema, por lo que ha pasado últimamente en su disputa con México, el asalto a la embajada, pero ha sido en todo este proceso clave en muchos sentidos. Hoy, domingo, debe haber cerrado hace poquitos minutos por la diferencia horaria las urnas a una jornada de consulta popular convocada por Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, con un foco puesto en la seguridad, pero también con otras preguntas para ver si la ciudadanía quiere volver a incluir, en este caso, los centros de arbitraje para dirimir este tipo de disputas. ¿Por qué, Josema? Porque durante la primera ola de gobiernos progresistas, que incluyó a Ecuador, obviamente con Rafael Correa, si no me equivoco, en el año 2008, en la Constitución ecuatoriana se prohíbe la existencia de los arbitrajes que plantean los tratados de libre comercio y entonces sacaron de la Constitución los tratados de protección de inversiones. Claro. También lo hizo Bolivia y también lo hizo Venezuela. Son los 3 países de la región que se salieron de este sistema. Brasil, como potencia, no firma tratado de protección de inversiones. Y sobre esto nos cuenta ahora también la investigadora, porque es lo que se viene. Los países están saliendo de este tipo de tratados. Tiene que ver con el arbitraje, porque el artículo 422 de la Constitución ecuatoriana plantea, ya desde el 2008, que Ecuador no puede firmar tratados internacionales con arbitraje. Y ahora lo que está tratando de hacer el gobierno de Noboa es salirse tratar de hacer un bypass de ese artículo, modificar el artículo de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando también? Digamos, a nivel de la local, regional, se sigue utilizando este mecanismo, pero a nivel global, y eso es algo que también es interesante para mostrar, porque es algo que se sabe poco, por ejemplo en Argentina, digamos, solamente la gente que trabaja este tema sabe, muchos países están revisando su andamiaje de tratados con protección de inversiones. O sea, hay casos muy grandes, como por ejemplo, yo te decía, India. India denunció, se salió. Denunció todos sus tratados de inversión. Sudáfrica denunció varios tratados, incluido el tratado con Alemania. Bueno, Ecuador, Venezuela y
Bolivia se habían salido de sus tratados, pero ellos son los que utilizaron la estrategia más radical, pero otros países como Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, ya no firman tratados con protección de inversiones. Eso es interesante también, ¿no? Hay un marco en el cual estamos dentro de un contexto en el cual hay una revisión del sistema. ¿Por qué? Por los impactos que ha tenido este sistema, porque ha tenido impactos gigantescos, ¿no? Bueno, Brasil claramente juega fuerte porque tiene músculo para poder hacerlo. No sé qué pasa con Uruguay en este caso. Bueno, justamente lo poníamos como ejemplo de lo que está pasando. Es una discusión. Nosotros estamos en campaña electoral, pero estos temas no están en agenda, Josema, y me parecía importante también decir que esto es lo que está en discusión. ¿Por qué, a su vez, Josema? Acá tenemos la versión 2. Sí, yo le iba a decir, pero me cambió los jugadores, porque primero teníamos a Clinton y a Lacalle Padre, y ahora hay un Joe Biden y un Luis Lacalle Pou. Bueno, la frase se mantiene porque es original en aquel entonces. Hoy los protagonistas son estos, los que tenemos como presidente de Estados Unidos y de Uruguay. ¿Y por qué? Porque el 7 de marzo el ministro de Industria, Omar Paganini, anunció a la prensa que Estados Unidos, en un acuerdo demócrata y republicano, envió al Congreso una ley para beneficiar impositivamente a Uruguay, pero también para que acelerar los tratados, de un tratado comercial con Uruguay y la posibilidad de que Uruguay ingrese al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es el que más juicio genera, Josema. Entonces, estar alerta ante eso, pero también decir que Uruguay, y este es el dato que surgió en las últimas semanas también, por primera vez una empresa uruguaya, se llama Delibes y gira en el rubro de las viandas escolares, acaba de debutar en este arbitraje internacional presentando una demanda contra Chile de Gabriel Boric. ¿Querés saber por qué? ¿Por qué? Porque en 2019, durante las protestas de los estudiantes, entregaban viandas pero nadie las comía y entonces no se las pagaban y entonces ahora le denuncia al Estado por 80 millones de dólares, le reclama Delibes, una empresa uruguaya, al Estado chileno. Podríamos decir que todo esto se hace al amparo del Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y Chile, ¿verdad? Claro. Pero no, lo hace esta empresa uruguaya de capitales estadounidenses a través del Tratado Comercial que tiene firmado Chile con Estados Unidos. Hecha la ley, es la economía. Gracias, Fede. Bueno, muy bien, nosotros les contamos ahora otras informaciones que han surgido en las últimas horas y tienen como protagonista al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. ¿Por qué? Bueno, esto ocurre en 3 países. En Uruguay, por ejemplo, la noticia fue que justamente se suspendieron las audiencias fijadas por la entrega del pasaporte cuando estaba preso en Dubái. La razón de esta suspensión, ¿saben cuál fue? Goteras en Fiscalía. El fiscal del caso, Alejandro Machado, dijo que no hay estimaciones sobre cuándo podría retomarse el proceso. Por otro lado, en Paraguay, la Fiscalía dispuso que continúe el juicio contra el senador Erico Galeano, investigado por poner su avioneta al servicio de la organización liderada por el narco uruguayo y su socio local. Estamos hablando de Miguel Tío Rico Infran, que ya está preso. Finalmente, decía 3, Uruguay, Paraguay, ¿y qué pasa en Bolivia? Allí, un testigo declaró que Marcet pagó $300.000 al presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol para acortar de 48 a 2 horas el plazo para poder ser fichado como futbolista y poder disputar su primer partido ese mismo día. ¿Dentro del caso Marcet? Dentro del caso Amorín. No conozco a Marcet. ¿Usted conocía, tuvo algún contacto con el señor Amorín? No, no lo conozco. ¿Por qué lo denuncia el señor Amorín? No, no lo estoy denunciando a él. Estoy denunciando a dirigentes de la Asociación Cruceña de Fútbol. ¿Por qué lo están denunciando? ¿A los dirigentes? Sí, ¿por qué, doctor? Por agarrar plata de gente que no tiene por qué agarrar. ¿Confirma que agarraron plata del señor Amorín? Sí. ¿Cuánto obras hicieron con esa plata? Unos 300.000 más o menos agarraron. ¿Bolivianos? Dólares. ¿Qué dirigente? Así declaraba el presidente del Club Sport Boys de Santa Cruz a la prensa antes de hacerlo en Fiscalía en el marco de una de las causas abiertas contra el narco uruguayo en ese país, al que ingresó como Luis Amorín de origen brasileño. En julio de 2023 la policía boliviana lo detectó en Santa Cruz luego de pasar 18 meses prófugo, desde que en febrero de 2022 salió de una cárcel en Dubái, gracias al pasaporte uruguayo que le otorgó el gobierno. Sin embargo, en aquella ocasión no pudieron capturarlo porque le filtraron el dato antes de que llegara la policía, según audios que el propio Marcet envió a la prensa.
De acuerdo con el abogado Pérez, Marcet pagó $300.000 a la Asociación Cruceña de Fútbol para poder ser habilitado como jugador del club Los Leones El Torno y debutar en el mismo día en apenas 2 horas. Al respecto, Pérez señaló que las reglas establecen un mínimo de 48 horas, violentando así la normativa sobre la base de un dinero producto del narcotráfico. El caso seguirá en las próximas semanas y se esperan ahora los descargos de las autoridades del fútbol boliviano. Gambeteando la justicia. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya venimos para el segundo tramo de la edición domingo de MBD Noticias. Faltan 13 minutos para las 20 horas. Seguimos avanzando en la información en la edición domingo de MBD Noticias y les contamos que mañana lunes se va a comenzar la temporada 2024 del Centro Cultural de Música con el eslogan "En Montevideo también suena la mejor música del mundo", y lo hace con el concierto de un destacado pianista a nivel internacional. Se trata de Vikingur Olafsson, artista islandés que ha causado impacto con su combinación de musicalidad del más alto nivel y programas visionarios. Sus grabaciones tanto de clásicos como Bach y Mozart y de contemporáneos como Philip Glass lo transformaron en uno de los pianistas más solicitados y con más de 600 millones de reproducciones. En octubre de 2023, Olafsson publicó su álbum de las variaciones Goldberg de Bach y está dedicando toda su temporada 2023-2024 a una gira mundial de las variaciones Goldberg, interpretando la obra en varias de las principales salas de conciertos del planeta. Mañana lunes se le podrá escuchar en el Teatro Solís a partir de las 19:30. La temporada del Centro Cultural de Música continuará con varios conciertos en el año, teniendo su punto más alto el 4 de septiembre con la visita de otro pianista, el chino Lan Lang, catalogado desde hace años entre los mejores del mundo. Bueno, uno de los temas que les contábamos en nuestros titulares en el arranque de esta edición tiene que ver con que la Intendencia de Montevideo completó la instalación de 100 nuevos semáforos en distintos puntos de la capital en el marco de un programa que busca mejorar el tránsito, reducir la siniestralidad y además brindar mayor seguridad peatonal. La iniciativa se puso en marcha, ven ustedes, hace un año, en el 70 aniversario de la colocación del primer semáforo de la ciudad en 1953. Actualmente hay unos 900 semáforos en la capital. En 1953, la Intendencia de Montevideo inauguró los primeros 10 semáforos, colocados sobre la avenida 18 de Julio desde Andes hasta Ejido. Su irrupción en el tránsito causó algo de confusión al principio, tal como lo consignaba un informativo de la época. 70 años después, cuando la Intendencia anunció el 18 de abril de 2023 que pondría en marcha el proyecto 100 semáforos, la cantidad de unidades era de 785, aproximándose actualmente a las 900. La inversión de $2 millones fue la mayor realizada en menor cantidad de tiempo en materia de semaforización y estuvo a cargo del Departamento de Movilidad y de la División Tránsito. La distribución abarcó zonas céntricas y periféricas y el orden de instalación se definió en función de variables técnicas como siniestralidad del cruce, cercanía con escuelas o centros de salud, existencia de cebra en el lugar y tránsito peatonal. En mayo de 2023 se comenzaron a instalar 26 semáforos con tecnología adaptativa que permite sincronizar las luces según las necesidades del tráfico. Y en una segunda fase, a partir de agosto y hasta comenzado abril de este año, se colocaron semáforos en 80 cruces seleccionados a partir de un listado de solicitud de vecinos y vecinas gestionado por el Servicio de Ingeniería de Tránsito. Vamos a hablar de fútbol ahora porque se jugó este fin de semana la 9ª fecha del torneo de apertura de Primera División. Peñarol, que le ganó ayer 3-1 a Boston River, sigue liderando el campeonato, al tiempo que Nacional goleó a Rampla Juniors 6-2 en el Gran Parque Central. Otra gran victoria de Peñarol, otro triunfo del equipo de Diego Vicente Aguirre para seguir en lo más alto del torneo apertura. Fue hasta el Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Le ganó a Boston River por 3-1, por momentos con buen juego y con un Sequeira que está realmente intratable. Volvía el argentino. 13 minutos, cabezazo y adentro de Sequeira para que así lo gritaran los hinchas aurinegros que fueron hasta el altar de la patria.
Vamos a ver a los 16, es decir, 3 minutos más adelante, el segundo gol. Una fecha de golazos. Esto usted puede interpretarlo también de la misma manera que nosotros. Vean, le pega sin mirar cómo viene. Golazo de Sequeira para Peñarol, que ganaba por 2-0. ¿Y qué decir del gol de Gómez? Otro golazo. Se va acomodando, se va acomodando, se va acomodando y así le pega. Nada que hacer para la de Amores. A los 29, Boston River, con lo suyo, con sus armas, con su juego, descontaba y ponía emoción en el estadio Campeones Olímpicos Floridenses. Pero Maxi Silvera, en el comienzo, prácticamente que ya liquidó las acciones. Recibe, tras la tapada del arquero, triunfo de Peñarol, que sigue líder con 25 unidades en el marco del torneo de apertura. Tiro de Lucas Hernández, tapa el guardameta Silva y Maxi Silvera la acomoda y coloca la pelota contra un palo para que Peñarol vuelva a ganar y ahora piensa decididamente en el Atlético Mineiro por Copa Libertadores de América. Pitazo de Tejera, Peñarol 3, Boston River 1. Una gran victoria de Nacional, que fue por momentos en términos de goleada frente a Rampla, jugando en su estadio. Aparece Alexis Castro a los 3 minutos, ya el golpe de cabeza solo, entrando tras el centro del hijo del Chino Recoba y coloca así la apertura para el equipo tricolor. Atención porque Jeremías Recoba va a definir de una forma exquisita, exuberante. Pasó por el VAR, por esa bandera levantada del asistente, el gol para Nacional y hay que aplaudir, solamente aplaudir al hijo del Chino para ver esta gran definición del 18. Vale la pena verla otra vez. Esto fue lo que se revisó. Estaba habilitado, toca por encima del cuerpo del arquero y marca. Y así lo veía su padre. Vamos al tercero de Nacional, 49. Todo en la primera parte. Alexis Castro otra vez para el equipo tricolor, que estaba sumando ya 19 unidades en la tabla. Más allá de que Rampla hizo el esfuerzo por traer el partido, casi que nunca corrió riesgo la victoria de Nacional en su estadio. Vamos al segundo tiempo. Minuto número 10. Atención con la definición de Pereira. El toque hacia atrás. Vean, amaga, engancha, golazo. Golazo de Mauricio Pereira para colocar el 4-0. La tocaron prácticamente todos. Nacional se floreaba ante el Picapiedra, un equipo que está muy complicado en la tabla del descenso, pero que de todas maneras con vergüenza, con ganas, con eso que a veces aflora cuando el jugador uruguayo no puede aflorar tanto fútbol. Isaac Méndez a los 29 minutos con un buen cabezazo, manotazo de Mejía, que tuvo bastante trabajo, no pudo hacer nada y Rampla colocaba el 4-1. Dijimos golazos, sí, una tarde-noche de golazos. Y vean el remate tremendo que saca Diego Rosa a los 35. Zurdazo inapelable, inatajable para el pana arquero. Se le mete, más allá de que estira su mano, pero nada puede hacer. 4-2 estaba el partido, pero Nacional fue, siguió y demostró por qué le había sacado tanta diferencia a su rival. La tabla es clara. Centro de Zavala y el que aparece es Rubén Bentancur a los 38, el 5-2. Y a los 41, el gol de Zavala. Nacional ganó 6-2 y sigue allí, prendido en las primeras colocaciones del torneo Apertura. El centro de Galeano y la volea de Didi Zavala. La media docena tricolor. Lluvia de goles este fin de semana. Los grandes estuvieron de parabienes. Vamos a abrir ahora el capítulo internacional. Les contábamos que Estados Unidos impidió que Palestina fuera aceptada como Estado pleno por parte de la ONU, usando el poder de veto que tiene en el Consejo de Seguridad. Fue la única oposición en 15 países que integran justamente el organismo, donde otras naciones votaron a favor y 2 se abstuvieron. Mientras el mundo está de acuerdo con la aplicación del derecho internacional y apoya a Palestina, Estados Unidos continúa apoyando la ocupación y negándose a obligar a Israel a detener su guerra genocida en la Franja de Gaza, dijo este sábado el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en una entrevista con la agencia de noticias Wafa. La votación sobre el ingreso de Palestina como miembro pleno de derecho en la ONU fue solicitada este viernes por Argelia, que ocupa uno de los 10 asientos rotativos del Consejo de Seguridad.
Este organismo se completa con las 5 potencias, las únicas que tienen poder de veto: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. En 2012 la ONU había dado un primer paso aceptando a Palestina como Estado observador, lo cual le permitió tener una delegación y participar de discusiones sobre diversos temas, principalmente sobre la cuestión palestina. En la sesión del viernes en el Consejo de Seguridad, 12 países votaron a favor, entre ellos Rusia, y solo 2 se abstuvieron, por ejemplo Reino Unido, pero como Estados Unidos usó su poder de veto, la iniciativa naufragó. La medida buscaba saldar parte de la deuda histórica que la comunidad internacional tiene con Palestina, ya que en 1948 se votó una resolución que creó el Estado de Israel y el de Palestina, pero este último aún no se concretó y desde entonces viene perdiendo terreno a manos de Israel, considerada fuerza ocupante por la ONU. El veto de Estados Unidos se da en el actual contexto de ataques a Gaza y otras ciudades palestinas, que ya dejaron más de 33.000 civiles muertos desde octubre de 2023, cuando Israel comenzó la ofensiva en respuesta al atentado de Hamas, que había matado a unas 1.200 personas. Bueno, muy bien, estamos prácticamente en el final. No nos vamos sin antes repasar el pronóstico del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología. ¿Qué dice Inumet para el arranque de la semana? Lunes 22 de abril, allí aparecen las lluvias, precipitaciones 15 grados, será la mínima, 20 será la máxima, con, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Para el martes 22 de abril, mientras vemos la noche, muy linda la noche de este domingo allí, martes 23, nuboso y cubierto, probables precipitaciones, mínima de 15, máxima de 21 grados. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla mañana tempranito a las 8 de la mañana con la primera edición de MBD a cargo de Pilar Teijeiro. Les paso el chivo a las 11 y los espero en el streaming de TV Ciudad con Así las Cosas. Nuestra nueva propuesta periodística, entretenida e informativa. Los esperamos a las 11. Allí nosotros nos vamos, los dejamos con nuestros principales titulares y lo que se viene en la pantalla de TV Ciudad. Que pasen bien. Acto en el barrio y estreno teatral en el Solís en homenaje a las muchachas de Abril asesinadas por un comando militar el 21 de abril de 1974 durante la dictadura de Juan María Bordaberry. El diputado blanco Álvaro Viviano dijo que nadie le avisó que era investigado por presunto entorpecimiento judicial en el caso Penades y adelantó que pedirá cita con la fiscal. El presidente del PIT-CNT convocó a una concentración el sábado 27 en la Central Obrera para partir hacia el Parlamento y entregar las firmas para plebiscitar la reforma jubilatoria. Cabildo Abierto analiza extender la recolección de firmas para reformar la Constitución e impedir la usura y que la votación sea en el balotaje en las departamentales de 2025. Empresas de Estados Unidos iniciaron el 30% de las demandas en los estados latinoamericanos en el marco de los acuerdos de protección de inversiones. La Intendencia de Montevideo completó el programa 100 semáforos, totalizando casi 900 unidades en toda la ciudad, desde que la primera fue colocada en 1953 sobre la avenida 18 de Julio. Estados Unidos dio un nuevo respaldo a Israel, vetando el ingreso de Palestina como Estado de pleno derecho a la ONU, respaldado por 12 países en el Consejo de Seguridad.